días. Va a estar muy sencillo, vamos a ir de a poco, porque básicamente vamos a repasar todo lo que hemos visto ya los días anteriores. Un breve repaso. Comenzamos por el síndrome esofágico. Definición: conjunto de manifestaciones como disfagia, pirosis, dolor torácico, regurgitación o dinofagia, que pueden estar solos o asociados entre ellos. Disfagia, que era la dificultad para la pirosis, es una sensación de quemazón retroesternal que se origina en el epigastrio y suele ascender hacia la garganta. Dolor torácico de origen esofágico suele ser espontáneo o puede ser durante las comidas. Regurgitación, aparición espontánea sin esfuerzo del contenido gástrico en la boca. Como verán, todo esto ya hemos mencionado. Odinofagia es dolor a la deglución. Estos dos términos son los que suelen confundir más. Odinofagia con disfagia, que están atentos a eso en un momento del examen. ¿Cuál es la causa del síndrome esofágico? Que aquí tenemos varias causas. Una de ellas es el cáncer de esófago, otra es la esofagitis y otra es la hernia de hiato, la hernia hiatal. Entonces, cuando tenga todos esos signos y síntomas que hemos mencionado, uno de estos tres es lo más probable. No son los únicos, pero es lo más probable que sea. Hernia de hiato. También les he mencionado anteriormente que era la hernia de hiato. Es cuando una parte del estómago atraviesa el diafragma y se introduce a la cavidad torácica. Cáncer de esófago. En el caso del cáncer de esófago, la disfagia generalmente es progresiva y además un síntoma tardío. ¿Qué significa que sea progresiva? Que va a iniciar primero con los sólidos, a modo que vaya pasando el tiempo, esa disfagia va a ir pasando hacia los líquidos y generalmente va a terminar siendo disfagia asfixial. Esofagitis, vamos a tener más que todo pirosis o dinofagia y algunas veces vamos a tener disfagia. En la enfermedad de reflujo gastroesofágico, la causa más habitual es la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Va a haber una pirosis recurrente, que es el síntoma más común. La disfagia debe considerarse un síntoma de alarma. Entonces, en el reflujo gastroesofágico no debería haber disfagia, por lo menos al principio. Si hay disfagia, tengo que considerar que podría ser en realidad un cáncer de esófago. Diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues ya hemos hecho la anamnesis, ya estamos sospechando y queremos saber cuál de las tres entidades. Una es el esofagograma. ¿Qué es el esofagograma? Es cuando se hace una radiografía, una serie de radiografías del esófago. ¿Y qué voy a buscar en esta radiografía? ¿Qué está pasando con la forma del esófago? ¿Cómo voy a ver la forma del esófago en rayos X? ¿Se ve el esófago o no se ve? Ya han visto rayos X. No se ve el esófago. ¿Por qué no se ve? Un tejido blando. ¿Qué se ve ahí en el intestino, en el cuello? ¿Qué logra verse? Se ve una columna aérea, ¿no? ¿Y esa columna aérea qué es? La tráquea es lo que se ve. ¿El esófago qué tiene en su interior? Todo vacío. Nada. Es un espacio virtual. Evidentemente con el tiempo empieza a volverse un espacio real donde hay aire, pero no es lo normal. No debería haber nada en el esófago. Entonces, ¿cómo voy a ver el esófago? Entonces, con rayos X, ¿para qué lo voy a ver? No voy a ver nada. ¿Se les da algo de comer para que deglutan? Más o menos, la comida se va a ver en rayos X. ¿Algo para que se tiña? ¿Contraste? El hueso del pollo incluso no se ve en rayos X. Es un contraste. Y generalmente usan sustancias baritadas. El bario logra verse, es líquido. Entonces les dan a beber bario y hacen varias radiografías con un tiempo determinado entre cada una de ellas para ver cómo va progresando esa sustancia baritada en el esófago y le va dando la forma, y ahí nos encontramos qué cosas podemos encontrar. Ya le he dado el bario. ¿Qué puedo encontrar que no esté normal? Estenosis. ¿Qué más? Acalasia. ¿Se acuerdan que era la acalasia? ¿Y cómo voy a ver la acalasia?
puede haber una distensión del esófago y hay un pico de dolor. Aquí nos está mostrando. Manometría esofágica. ¿Qué será la manometría esofágica? En la medición de la presión arterial. ¿Cómo medían la presión arterial? ¿Qué parte tenía su tensión? Esfingomanómetro, bueno, eso sí. ¿Qué sería? Porque básicamente es eso. Voy a medir la presión del esófago. Se introduce el manómetro esofágico y ahí mide la presión que hace ese esófago. Luego la esofagoscopía, que será la esofagoscopía. ¿Copía? ¿Qué será? Escopía. Cámara, una ¿Qué es la cámara. cámara? Entonces básicamente es una endoscopía. Una endoscopía, pero lo quiero hacer es solamente análisis del esófago. Monitorización ambulatoria del pH. ¿Por qué quisiera monitorizar el pH del esófago? ¿De reflujo tal vez? Para ver si hay reflujo. Para ver el pH normal, tengo que compararlo con el del estómago y si hay un pH ácido, pues voy a asumir que ahí hay reflujo. Pasamos al síndrome ulceroso y gastritis. Definición: un conjunto de signos y síntomas producidos por pérdida de sustancias de la pared gástrica y la hace accesible al ácido clorhídrico y al reflujo alcalino. ¿Y de dónde vendrá el reflujo alcalino? ¿Qué es lo que hay en el estómago normalmente? Ácido. Ácido, ¿no? Pero aquí dice reflujo alcalino. Es normal que esté alcalino, ¿no? ¿Y el álcalis hace daño o no hace daño? Eso sí, todo. Claro que hace daño. Quema también el álcalis. Igual que el ácido quema, el álcalis también quema. Depende, por eso tiene que estar el tejido adaptado para esa situación. ¿Y de dónde va a venir un contenido alcalino? De duodeno. ¿Y de duodeno de dónde sale? Porque el duodeno no libera nada. De la bilis. Entonces ahí tenemos que asumir que hay reflujo de contenido biliar a estómago. Muchos de estos pacientes los tratan como una gastritis normal. ¿Y qué les dan para la gastritis de tratamiento? Les dan inhibidores de la bomba de protones, ¿no? ¿Y qué hacen los inhibidores de la bomba de protones? ¿Cuál es un ejemplo de inhibidor de la bomba de protones? Omeprazol. ¿Y qué hace eso? ¿Para qué sirve eso? Disminuir la producción de ácido clorhídrico. Para evitar que se libere ácido clorhídrico. En vez de ácido clorhídrico, las células vaginales van a producir agua. ¿Y si el reflujo es alcalino? ¿Va a mejorar las molestias? No, más bien las va a empeorar. Sería mejor usar un magaldrato, por ejemplo, para proteger esa. No es tan común, pero suele suceder. Por eso se piden endoscopias. Causas que produce estas úlceras. Una de las cosas más comunes es el Helicobacter pylori. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Sus patitas, ¿qué será? Es un virus. No, una bacteria. Es una bacteria que está. Porque, ¿para qué sirve el estómago? ¿Cuál es la utilidad del estómago? Para comenzar la digestión. ¿Qué más hace el estómago? Es una barrera inmunológica. ¿Qué significa eso? Las bacterias no van a sobrevivir en un medio ácido. Entonces evita que ingresen bacterias al interior de nuestro organismo. Pero esta esquiva esa barrera. Es más, le gusta estar en el medio ácido. Por eso es común que así. También otra causa es el consumo de aspirina y otros AINES. Es muy común que por consumo de AINES hagan ulceropéptica. Y el síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Qué es el síndrome de Zollinger-Ellison? Les he mencionado ya alguna vez. Hay una producción excesiva de ácido clorhídrico. Un aumento de la gastrinemia. La gastrina es la que va a hacer que se produzca el ácido clorhídrico y que viene acompañada también de diarrea, aparte de la acidez. Manifestaciones clínicas: dolor epigástrico con acidez, más a menudo en la mañana, entre las comidas o durante la noche. En general, calma con la ingesta de alimentos y antiácidos. Acidez referida por el paciente como un ardor epigástrico. Si es ardor epigástrico, ¿qué le decimos? Pirosis, ¿no? Náuseas, vómitos, hematemesis, melenas, anorexia, pérdida de peso. Entonces, al leer esto, una de las complicaciones de la úlcera péptica, ¿cuál sería? Pero ese es el signo. Esa es la complicación. La
hemorragia digestiva Alta. Diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? A través de la anamnesis, importante preguntar antecedentes familiares. Si hay consumo de AINES, y a veces el paciente no va a saber qué es AINES. No le pregunten al paciente, ¿consume AINES? Porque ya les he pillado varias veces, hasta mis residentes les he pillado preguntarle de los pacientes. No sabe. Toma algo para el dolor, no le duelen las articulaciones, no le está doliendo algo estos días. Hace unos 2 meses me dolía. ¿Y qué tomaba? Tabletas para el dolor. Y ahí pueden saber que si estaba tomando o no AINES. ¿Qué más? El consumo de alcohol también produce enfermedad péptica. Mate, café y el tabaquismo. Mate y café por el consumo, por la cafeína y también por el azúcar que se ponen en estas bebidas. El tabaquismo por vasoconstricción de la mucosa. Examen físico, que vamos a encontrar el examen físico discreto, dolor a la palpación epigástrica. En realidad el examen físico en la enfermedad ulceropéptica no vamos a encontrar nada. Vamos a palpar todo lo que queramos, no le va a hacer nada al paciente. Alguna vez encontrarán discreto dolor. Y eso, si no le piensen en alguna otra cosa. ¿Qué estudios complementarios vamos a solicitar? Endoscopía. Aquí en la endoscopía voy a ver directamente la úlcera. Y si veo la úlcera, también ¿qué debería hacer una vez que vea la úlcera? Biopsia. Si es gástrica la úlcera, ¿qué voy a hacer? La voy a mirar. Felicidades, señor, si es una úlcera. ¿Con qué voy a hacer? Biopsia. Una biopsia, siempre saquen biopsia. ¿Dónde no se saca biopsia? Cuando las úlceras son duodenales. Porque se ha demostrado que las úlceras duodenales no suelen producir cambios metaplásicos. Entonces ahí no hacemos biopsia. Pero si es gástrica, tenemos que hacer la biopsia. Porque veo que muchas veces los mandamos a endoscopía, les hacen, le dicen, tienen una úlcera gástrica, deberían hacerse una biopsia. Están con la cámara ahí, en el estómago, mirando a la úlcera. ¿Por qué tendrían que hacerles otro procedimiento? Y es como, si los médicos en el San Juan de Dios hacen eso. Por eso nunca mandan endoscopías ahí. ¿Qué más? Rayos X. ¿Y por qué rayos X? ¿De qué sería rayos X? En realidad, de tórax y de abdomen pueden ser. Pero ¿para qué rayos X? ¿Qué pienso ver de una úlcera en rayos X? ¿Se verá la úlcera en rayos X? Imposible. ¿Se verá en tomografía la úlcera? No la vamos a ver. Entonces, ¿para qué pido rayos X? ¿Qué creen que estoy buscando? ¿Qué le puede pasar a la úlcera como complicación? Aparte de sangrar. Se puede perforar. Y si se perfora, ¿qué voy a buscar en rayos X en realidad? Aire. Si veo aire, el signo de Popper o el signo de alas de gaviota, entonces voy a asumir que hay una perforación gástrica y eso es de resolución quirúrgica. Prueba de la ureasa, que básicamente es un metabolito ahí del Helicobacter pylori que nos va a decir que hay ahí Helicobacter. Biopsia, cuantificación de gastrinemia para pensar en el síndrome de Solingen-Ellis. Complicaciones, hemorragia digestiva alta, perforación y el síndrome pilórico. ¿El síndrome pilórico qué era? Esto les dije que era un repaso nada más y ya hemos visto todo. ¿Qué es el síndrome pilórico? Eso, hace una estenosis. Y esa estenosis, ¿por qué suele ser? Estenosis en el pílore y no le va a dejar vaciar el estómago. ¿Y por qué suele ser esa? ¿Cáncer? Puede ser cáncer perfectamente, pero es más común que sea ¿El congénito? por una úlcera ahí en el píloro que ha provocado cicatrización y al provocar cicatrización ha terminado retrayendo el tejido y esa retracción nos provoca una estenosis. ¿Cómo decir cáncer? También. Entonces pasamos a hablar del síndrome pilórico. El síndrome pilórico es el conjunto de signos y síntomas provocados por una obstrucción a nivel pilórico que impide la correcta evacuación gástrica. Etiología, úlcera péptica es la principal causa. Y luego viene el cáncer gástrico, como vemos en la imagen engrosado, que va a evitar que se pueda vaciar el contenido gástrico. ¿Y qué maniobra hacemos para hacer el diagnóstico del examen físico? Recién hemos llevado la anterior clase, el examen físico. ¿Qué maniobra voy a hacer a mi paciente para ver que está con síndrome pilórico? La
aventura del toqueteo del píloro o no? ¿Cómo voy a...? El bazuqueo o chapoteo gástrico, pero eso se hace ¿cuánto tiempo después de la comida? 4 a 6. Sí, porque si le hago después de que ha comido no me sirve de mucho. Evidentemente voy a encontrar el chapoteo. Manifestaciones clínicas. Vómito, náuseas. Vienen por vómitos incoercibles. Dolor abdominal, pérdida de peso, porque esto no es tan agudo, esto lleva un tiempo. Saciedad precoz, ¿qué es? Se llena rápido, ya está bien, ¿no? Constipación, porque básicamente no está pasando el alimento. He visto varios pacientes con síndrome pylórico. En tomografía lo diagnosticamos. Y se murieron de hambre, básicamente uno se murió de hambre. Diagnóstico. Anamnesis, antecedentes de consumo de AINES, fibrosis, pérdida de peso. En el examen físico, distensión abdominal y el chapoteo gástrico. Exámenes complementarios, se puede poner una sonda nasogástrica y si es que tiene un débito mayor a 300 cc después de 4 horas de la última ingesta, entonces tiene una alta sospecha de síndrome pylórico. A ver, hagamos un resumen de eso. Agarramos al paciente, le ponemos una sonda nasogástrica. Si han pasado 3 horas, 4 horas, pues ya no debería haber nada de comida. Pero si empieza a salir el contenido de la sonda, y son más de 300 cc, pues entonces esa comida está saliendo porque no está pudiendo pasar el píloro. Pasamos a hablar de íleo. ¿Qué es el íleo? La parálisis del tránsito intestinal. Hay dos grandes tipos, el adinámico o paralítico, el mecánico u obstructivo, que puede ser completo o incompleto. En la imagen de aquí les muestro porque el íleo ahí se diagnostica con una radiografía simple de abdomen. ¿Qué notan en esta radiografía de llamativo? ¿Han llevado todavía esto? No han llevado, creo. No. Pero igual vamos a imaginar. Normalmente, ¿qué hay en el intestino? ¿Qué suele haber en el intestino? Aire. Hay contenido entre aire, líquido, el alimento. Pero eso a través de la peristalsis se está moviendo todo el tiempo, se está moviendo. En este caso, cuando ha habido una parálisis del intestino, al no moverse el intestino, la fase aire y la líquida como que quedan estancados. Y ahí, después de la lluvia, aparecen un montón de estanques por todo lado. Estos se llaman niveles hidroaéreos. No sé si se notan estas líneas. Líneas que nos están diferenciando algo negro de algo blanco, con una línea perfecta, como si fuera un vaso con contenido de, como esa botella, con ese contenido, esa línea. Entonces, esto no es normal. Ahora, ¿cómo le pido la radiografía al paciente? Tiene que estar parado, porque si está echado, no voy a ver eso. Es como ver la botella de Derrick, no voy a ver esas líneas, no voy a ver esos niveles. Bueno, si ven niveles hidroaéreos, tienen que sospechar en un hilo. Peritonitis también puede ser, pero en hilo es lo más probable. En el adinámico habrá silencio intestinal. Cuando pongan su estetoscopio, no escucharán los ruidos hidroaéreos. Mientras que en el segundo, en el mecánico, habrá un aumento notable de los ruidos peristálticos que dicen ruidos de lucha. Igual así ven, están los niveles hidroaéreos. Ojo, siempre de pie. Cuidado, les pidan al paciente ya. Si no se puede parar, pues pidan una tomografía. En la tomografía van a llegar a ver niveles hidroaéreos. Si saben ver. He visto que no mucha gente sabe ver. Causas de hilo paralítico. Es un trastorno de la motilidad sin obstrucción. Peritoneal, peritonitis, post-laparotomía, produce un hilo. Y eso es normal. Si voy a abrir el abdomen, voy a hacer una cirugía, estoy tocando el intestino, como reflejo se va a paralizar para evitar que haya complicaciones. Entonces, va a tardar en funcionar ese intestino un tiempo. Depende de qué tanto han manipulado esos intestinos. Por eso en el postquirúrgico los cirujanos siempre les van preguntando a los pacientes, más importante, ¿están eliminando gases? ¿Sí o no? No, dicen. Significa que siguen niños y les ponen su estetoscopio ahí, no. Están buscando si aparecen ruidos hidroaéreos, si está eliminando gases y si ha tenido deposiciones. ¿Para qué le preguntan todo eso? Para ver si van a iniciar la dieta. Porque ¿qué pasa si les dan dieta y no están eliminando gases? Y no hay ruidos hidroaéreos. No hay peristaltismo, entonces la comida ahí no se va a tener que quedar para siempre. El paciente va a tener que vomitar. Todas las complicaciones que pueden aparecer. Vascular. La causa vascular es isquemia y trombosis mesentérica. También puede provocar este hilo paralítico.
Tóxicas, la uremia. Cuando hablamos de uremia, ¿a qué enfermedad nos referimos? Insuficiencia renal. Acidosis. Acidosis hay múltiples causas. Una de las causas de acidosis es la cefalosis diabética, por ejemplo. Otra de las causas de acidosis es la misma insuficiencia renal crónica, donde no se pueden eliminar hidrogeniones y por tanto entrar en parte en acidosis. La sepsis, los opiáceos. Por eso, muchos pacientes que les dan tramador, ¿qué les va a pasar? Eso, ya les ha debido pasar a alguno de ustedes que les han dado tramador y lo primero que han hecho ha sido vomitar. ¿Por qué? Porque han tenido una disminución de la peristalsis y por eso han tenido la reacción del vómito del paciente. Y es algo que les dicen a los pacientes siempre que les dan opioides, pueden provocarle vómitos. Uso de anticolinérgicos también. Carencial, hipocalemia. Por eso en cirugía siempre están pidiendo potasio a sus pacientes, ionogramas a sus pacientes. Siempre que hay distensión abdominal o hay ilio, les piden potasio porque muchas veces el problema de salud se puede resolver con reposición de potasio. Una crisis addisoniana. ¿Qué es una crisis addisoniana? Addison, ¿qué era? Insuficiencia de la glándula suprarrenal. Insuficiencia suprarrenal. Reflejo, un cólico biliar, un cólico renal pueden provocar como reflejo un ilio agudo. Trauma, un infarto agudo de miocardio también puede provocar un ilio marinario. Causas de ilio paralítico. Hay el neurológico, por ejemplo, una fractura vertebral. ¿Por qué la fractura vertebral? Porque hay daño de la médula espinal. O un trauma cráneoencefálico también puede provocar un ilio marinario. Pasamos al otro tipo de ilio, que sería el ilio mecánico. Aquí hay una obstrucción de la luz intestinal. Puede ser por obstrucción simple, por obturación, por lesiones de la pared o por infiltración de plástico. Por obturación puede ser un paquete de ascaris, un bolo fecal, un cálculo biliar, un cuerpo extraño que está obstruyendo de manera mecánica ese intestino y por eso el cuerpo quiere desobstruir y aparecen los ruidos hidroaéreos aumentados, que son los ruidos hidroaéreos de lucha. Por compromiso extrínseco, algo que está creciendo, una acumulación que está comprimiendo ese intestino. Adenopatías, tumores, bridas. ¿Qué eran las bridas? Por estrangulamiento, por ejemplo en el volvo. Por incarceración herniaria. ¿Qué era la incarceración herniaria? La hernia está encarcelada, decimos, cuando es la hernia atascada, que la hernia sale y por más que intentan no va a volver a su lugar. Por bridas y adherentes, por vólvulos. ¿Qué era el vólvulo? Torsión del intestino sobre su propio intussusección. Eso también les he explicado algunas veces. ¿Qué era la intussusección? Exactamente. Esto. La famosa intussusección. Entra el intestino dentro de su propia luz. Más común en pacientes pediátricos. No significa que no haya en adultos, pero es más común en pediátricos. He visto unos 3 o 4 adultos. Diagnóstico. ¿Cómo voy a diagnosticar este ilio? El paciente va a quejarse de dolor abdominal, falta de eliminación de gases, falta de deposiciones, va a tener náuseas y vómitos. En el examen físico, cuando es el ilio paralítico, cuando ponga mi estetoscopio, no voy a escuchar ruidos hidroaéreos. Y en el mecánico, cuando ponga mi estetoscopio, voy a escuchar un aumento de la frecuencia y de la intensidad de los ruidos hidroaéreos. En este caso, por ejemplo, al paciente le han hecho la radiografía echada. Y se ven las asas extendidas, pero no se pueden ver los niveles hidroaéreos. Bueno, a ver, quédate, no sé si acabar de una vez todo. En Norvegia Rey. Si quieren, quedamos hasta aquí porque parece que hubiéramos hecho muy pocas cosas, pero sí, son bastantes. Quedaremos hasta aquí para que vayan con calma y tranquilos, para intentar acabar con calma y que vayan leyendo. Pero estarán leyendo, ¿no? Porque no escucho que estén leyendo mucho, muy pocos están leyendo. Crece el intestino dentro de su propia luz.
había olvidado mi manga larga. Mi manga larga me gusta mostrar cómo su contenido del intestino dentro de su cuerpo. Así y se ve hacia adentro. ¿Qué se dará, no? Supongo que alguna descoordinación en el músculo, ¿no? Que hace que se la política de algo así.